Amigas y amigos de Canal UCR, los invitamos a que, si pueden, quédense en la casa. Si tienen que salir, guarden todas las medidas adecuadas. Recuerden que este virus tan poderoso, el agua y el jabón y las caretas son medidas que controlan antes de que venga la vacuna, y en algunos casos careta y agua y jabón pueden ser más eficaces que la vacuna, pero este problema es un problema mundial. En el país donde empezó, hace mucho el problema en mucho dejó de ser problema, tanto desde el punto de vista sanitario, me estoy refiriendo a la República Popular de China, la gente por Wuhan, que es una ciudad mucho más grande que la ciudad de Guatemala, que es la ciudad más grande de Centroamérica, es como 2 veces la ciudad de Guatemala o más. La gente anda sin careta y anda sin... porque supieron seguir las medidas, pero 2021 me parece que no importa si uno vuelve a ver a África o si uno vuelve a ver, iba a decir a Oceanía, pero en Oceanía está Nueva Zelanda y entonces ahí hay mucho que aprender. Pero don José Rafael, y tenemos de nuevo el privilegio de tener con nosotros a don José Rafael Brenes, el de los muchos talentos, porque aquí nos ha hablado de Bitcoin y del censo agropecuario y tantas otras cosas. ¿Qué nos dice del mundo en 2021, don José Rafael? Don Juan Rafael, primero que nada, lo mejor para este 2021. Es un año lleno de retos. Yo creo que en lo personal, en lo familiar, como sociedad, como país y por supuesto como planeta. Sin embargo, 2021 tiene la particularidad de que, a diferencia de lo que experimentamos en el año que recién concluyó, se ve la luz al final del túnel. No sabemos qué tan largo es el túnel, pero por lo menos vemos la luz. Antes no teníamos claridad siquiera en eso. Y a mí me gustaría un poco conversar acerca de las perspectivas en 2 planos. Usted me hablaba del mundo y por ahí podemos comenzar. Y después un poco aterrizar las consecuencias que eso puede tener sobre Costa Rica, porque pensando un poco en la conversación que íbamos a tener y revisando las diferentes perspectivas que se hacen, me vino a la mente una palabra que en inglés expresa un sentido que en español requiere varias, que es the reckoning. Y estuve viendo, y hay en eso traducido al español quiere decir básicamente el hacer frente a las cuentas, o sea, pagar las deudas. Y para aquellos que han pasado encerrados toda esta pandemia y ya no saben qué ver en Netflix, hay una serie que se llama Reckoning, de miedo, y no tiene nada que ver con esto y no es buena, así que no la vean. Pero dejando de lado ese tema, y el 2021 va a ser el año de pagar las cuentas, va a ser el año de pagar las cuentas, tanto a nivel de país como a nivel planetario. Y por lo siguiente, vamos a ver, la vacuna augura el principio de la recuperación, pero al igual que en Costa Rica, el problema estructural de la economía
estaba antes de la epidemia, las tensiones a nivel mundial que se venían desarrollando estaban presentes antes de que se diera también la pandemia. Y eso es algo que no podemos evitar. O sea, el foco de las principales economías mundiales, con excepción de China, como usted mencionaba en la introducción, que ya pasó capítulo, va a ser cómo lograr a través de una distribución eficaz de las vacunas retomar la senda de crecimiento económico. Y eso, uno diría, bueno, ahí viene lo que los economistas llaman una recuperación en V, porque la caída de producción fue abrupta, entonces muy rápido va a poder, en teoría, recuperarse. Y el proceso que enfrentamos vino a acelerar y acentuar una serie de tendencias que se venían dando a nivel de la forma en que globalmente organizamos el trabajo y por lo tanto en que se genera riqueza. De forma tal de que no es tan fácil decir que vamos a volver al lugar a donde estábamos antes, a enfrentar los problemas que ahí teníamos. Los problemas siguen iguales, o sea, las tensiones, digamos, comerciales entre China y Estados Unidos, todo el tema que se da a nivel de la Unión Europea respecto de cómo va a las consecuencias que va a tener la manera en que finalizó el problema de Brexit, que también de eso hablamos me parece una vez. Cómo los países de las economías emergentes van a hacer frente a la deuda que ya tenían antes de la pandemia y que han acumulado durante el periodo de la pandemia, que plantea un reto de lo que antes se llamaba el diálogo norte-sur, importantísimo, ¿verdad? ¿Qué facilidades van a poder otorgar las economías más desarrolladas a las menos desarrolladas para que estén en capacidad de hacer las inversiones que requieren para poder retomar rápido la senda del crecimiento? Entonces, todos esos temas tenemos que dilucidarlos en el 2021 y no es claro la dinámica una vez que se atienda el problema de la salud, pero va a ser el primero, ¿verdad? Y eso es importantísimo. El hecho de que ya, que el Reino Unido, que fue el primero que aprobó la vacuna, la haya empezado a distribuir, Estados Unidos, que también está finalizando ese proceso, ellos esperan que ya aprobaron inclusive cuáles van a ser los protocolos de distribución, porque la gente piensa, está la vacuna, pero el tener la vacuna es el principio de la solución, no es la solución. Y si se quiere que el efecto de la recuperación se acentúe, tiene que ir acompañado de lo que usted también mencionaba al principio, mantener una serie de conductas de higiene que son muy básicas, pero que aparentemente atentan contra el derecho inviolable de autolastimarse, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, el uso de las mascarillas, el limitar lo que son las congregaciones en espacios cerrados y hasta lavarse las manos, son temas que de una manera casi que paradójica, en un mundo donde la solución a esta enfermedad es súper intensivo en tecnología, estamos haciendo vacunas que nunca antes se han hecho, debe ir acompañada de las cosas más básicas de salubridad. Esas cosas básicas será de lo que hablar, y de los otros temas será de lo que hablaremos en el siguiente segmento, José Rafael. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don José Rafael Brenes, de la Bolsa Nacional de Valores y de muchas otras cosas importantes en este país. Pero él, en el segmento anterior, hablaba de cómo el mundo de la tecnología está haciendo maravillas y entonces en menos de un año tenemos no solo una vacuna, sino varias, e incluso vacunas con nuevas tecnologías y casi que una variedad, casi uno va como a la tienda de helados donde, deme uno de y deme bueno, uno todavía no puede pedir, vacúneme un poquito con esta y otro poquito, pero sí hay una variedad de posibilidades y mientras tanto, la otra cosa que él decía
estaban las medidas de prácticas de higiene, y un poco el mundo a la larga tiene bastante de eso, aunque estemos en el siglo XXI. ¿No es cierto, don José Rafael? Sí, que creo que siguiendo lo que nos espera este año, y hablábamos es el momento de hacer cuentas, de que la economía o la estructura de producción a la que volvamos no va a ser la misma. Y eso es sobre todo más acentuado en las economías más desarrolladas. En la India, donde no sé, un porcentaje muy importante de la población, cientos de millones de personas, están en una economía de subsistencia, su proceso de subsistir va a ser el mismo. Pero en las economías a donde el tema del uso de la tecnología y el conocimiento se ha acentuado, claramente vamos a tener un cambio. Y se habla, por ejemplo, en el caso, digamos, de Europa, el Reino Unido y un poco en Estados Unidos, a donde se mantuvieron empleos a través de subsidios estatales, se dice que se están manteniendo empleos fantasma, porque cuando termine la pandemia, esta gente cambió tanto en este año la manera en que trabajaban, que ya no van a tener un trabajo al cual volver, ¿verdad? Y eso también es, de nuevo, plantea retos importantes. Y para aquellos que dicen, bueno, ¿y en qué exactamente está pensando? Vean, por ejemplo, algo muy sencillo. Al darse cuenta las grandes empresas que son intensivas en trabajadores de conocimiento, que ahora desempeñan sus obligaciones desde sus hogares, que ya no requieren tener, digamos, un edificio completo, sino que en lugar de los 8 pisos van a tener 2 y sobran 6, bueno, eventualmente todas las personas que trabajaban en atender a esas personas no van a tener trabajo. Porque va a haber mucho menos población en las oficinas. Eso sin tomar en cuenta el efecto que va a tener, sobre todo el mercado de bien raíz que está dirigido al sector corporativo. Entonces, eso para poner un ejemplo muy concreto de las cosas que vamos a empezar a ver cuando volvamos. También en como decía... Una notita de pie de página ahí, don José Rafael. Yo tiendo a ver el canal de la televisión japonesa y hay 2 cosas que llaman la atención. Una, la gran cantidad de edificios, y eso que usted lo mencionó del inmobiliario, la gran cantidad de sitios en un lugar donde el espacio es tan escaso como Tokio. Bueno, ahora hay muchos espacios de oficina vacíos porque la gente se fue y las empresas japonesas, eficientes como son, siguen. Y la otra cosa es los robots, en lo cual los japoneses, sobre todo para la ultra limpieza que se requiere frente a esto, los robots ni se cansan y ni olvidan una esquina, sino que con la programación correcta hacen todo lo que deben hacer y entonces, como usted bien lo dice, al regreso, ¿quién va a poner en desempleo al robot ese? Claro, por supuesto. Eso es un tema muy importante. También uno esperaría, como decía, en este 2021, que ha habido cambios geopolíticos significativos. Tal vez lo más importante es el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Eso va a tener un efecto sobre los grandes temas que estaban previos a la pandemia, como mencionábamos, las relaciones con China. Es de esperar que Estados Unidos, en lugar de pelearse de una manera nada exitosa ni productiva con China, busque alianzas con Europa para enfrentar efectivamente lo que son prácticas desleales, tanto en propiedad intelectual como en comercio, pero eso va a crear un foco de atención diferente al que tenemos. También va a ser interesante ver cómo reacciona Rusia ante esta nueva realidad. Rusia se ha beneficiado mucho del enfrentamiento que se ha dado entre Europa y Estados Unidos. Ellos han sacado ganancia. Si se da un nuevo acercamiento, que es de esperar con el gobierno de Biden, cómo va a reaccionar Rusia, la respuesta que va a tener la propia China frente a esta nueva realidad, si ellos consideran que el cambio de una persona tan confrontativa como Trump les abre un espacio, la mayoría de los analistas piensan que eso no va a ser así, porque China no ha cambiado en nada su comportamiento. Adicionalmente hablábamos todo el tema mencionamos al principio, todo el tema de cambio climático, igual, ¿verdad? Al haberse salido de Estados Unidos
del Acuerdo de París debilitó muchísimo esta iniciativa. Ahora que ya habían anunciado que va a volver, eso se va a retomar. Y tal vez lo más interesante, en este año hay cosas que llaman muchísimo la atención. Uno hubiera esperado, por ejemplo, que la caída de actividad económica relacionada con, sobre todo el transporte, hubiera hecho que el calentamiento bajara, o por lo menos los niveles de CO2 en la atmósfera, y no se dio. O sea, después de un principio que parecía que iba a ser así, no se ha dado porque la mayoría de las personas estando en la casa consumen más energía diferente, menos eficiente, y entonces pareciera que eso ha hecho que los niveles de CO2 se mantengan. Entonces, una vez superado el tema de la pandemia, creo que el tema del calentamiento global, el ambiental, las relaciones comerciales globales y otros aspectos geopolíticos van a empezar a plantear posibilidades de respuesta. No vamos a ver todo esto resolverse en el 2021, pero van a empezar a dar señales que van a impactar nuestro país. Y yo quisiera un poquito traer a Costa Rica todas estas tendencias que hemos apenas esbozado. Tal vez, don José Rafael, si le parece, dejemos para el último segmento Costa Rica y invitamos al canal a que nos invite a regresar. Continuamos y don José Rafael, que nos ha planteado el tema de los pagos de las cuentas pendientes, pues tocan la puerta de un país de Centroamérica que queda entre el río San Juan y el río Zixaola. Así es, y es hora de pagar. Primero, las tendencias que vimos a nivel global, ¿cómo afectan a Costa Rica? En la medida en que la economía mundial retome la senda del crecimiento de la manera más rápida, nos vamos a beneficiar, porque nuestra economía afortunadamente es una economía muy abierta. Entonces, si la economía norteamericana crece, es nuestro mayor mercado de destino todavía, entonces las exportaciones costarricenses deberían también de beneficiarse de ese crecimiento. Uno esperaría también que en la segunda parte del año el tema del turismo se reactive. La pérdida de 3.000 millones de dólares para nuestra economía en divisas es resultado de la desaparición del sector turismo durante el año 2020. Fue un golpe muy duro y esperaríamos que eso se revirtiera en el año 2021, por lo menos en la segunda parte. De igual manera, en este nuevo orden mundial hay oportunidades porque las cadenas de producción ya se han alejado del mercado chino, de la economía china, y entonces están ahí lo que se llama una búsqueda de nuevas redes, a donde nuestro país está muy bien posicionado para ser parte o convertirse en un nodo de esos nuevos canales de comercio internacional, y deberíamos de aprovecharlo. Y ahí es donde digo, deberíamos aprovecharlo porque para que eso se dé, tiene que haber condiciones mínimas de estabilidad en Costa Rica, y estas son condiciones que están siendo amenazadas y que en este 2021 vamos a ver, tenemos el reto de resolverlos. Y como mencionaron en un programa anterior, don Fernando Naranjo, don Luis Lieberman, las tres opciones de no hacer nada, de nadito de perro, o de hacer lo que hay que hacer, si a mí me hubiera tocado darles grados de probabilidad, como cuando uno está viendo a ver cómo, por dónde va el tipo de cambio. Yo desafortunadamente me inclino por el nadito perro con opción nuclear, y eso quiere decir que no, a menos de que cambie el compromiso de las autoridades del Poder Ejecutivo, empezando por el señor presidente, para habiendo quemado etapas que él consideraba necesarias de diálogo y consenso, entre comillas, asumir un liderazgo, la crisis se podría acelerar a la segunda parte de este año. Y afortunadamente, y usted que estuvo en el Banco Central sabe, que la cuerda se rompe. Y usted que estuvo más tiempo y más adentro lo sabe por lo mejor. más fino. Y aun cuando don Rodrigo Cubero ha sido muy prolijo en el manejo de las reservas, esos están ahí hasta que dejan de estar. El último ejemplo fue Turquía,
que se fumaron no sé cuántos, decenas de millones, de miles de millones de dólares tratando de defender la lira turca y al final de cuentas no hay nada que lo pare. Siempre me acuerdo de España, ¿se acuerda? Cuando estaban en el sistema monetario europeo se hablaron 46 billones de dólares, que en ese momento era toda la plata del mundo defendiendo la peseta. Pues nosotros con 7.000 millones de dólares ya casi estamos en el punto a donde si todos los costarricenses van al Banco Central y cogen los colones que tienen, los dólares del Banco Central quedarían en cero. Y entonces a partir de ahí, el tipo de cambio de equilibrio debería ir cambiando, porque por lo menos por esa medida tan práctica, ¿verdad? Nada de equilibrio, no, tan práctica, ¿cómo se llama? El colón estaría sobrevaluado y eso es lo que podría pasar. En el momento en que se entre en una crisis, los agentes económicos, desde los que tenemos ahorros locales hasta los internacionales, perciban que hay una posibilidad de que el Estado costarricense no honre sus deudas y somos B, que quiere decir que la posibilidad de default está sobre la mesa, el tipo de cambio se encarga de hacer el ajuste. Y ese nadadito de perro se convierte en ¿cómo se llama? Exactamente, nos ahogamos. ¿Verdad? Nos ahogamos, bueno, vamos a ver. Lo que yo digo es, nos ahogamos y nos sacan con los pulmones llenos de agua. Y el lugar a donde estamos llegando es un lugar que el resultado de una evaluación discreta, y discreta es todo lo contrario, lo que dice la palabra, de un solo golpe, hace que todas las razones de endeudamiento, de déficit, se ajusten. Por ejemplo, el tema fiscal, con una evaluación del 25% y una inflación que la acompaña, digamos, del 20%, el ajuste en los salarios del sector público se da solito. 20% del primer año se ajusta. El tema de la razón deuda-PIB, como se mide en dólares, también se ajusta. El tema de la competitividad de nuestro sector exportador también se ajusta. Entonces la solución pareciera a la que los costarricenses en deseo de soluciones mágicas estamos comprando todos los números de esa rifa. Leía hacia el final del año pasado un análisis muy crítico de la iniciativa del Laboratorio Democrático que impulsa Roberto Ortavia y que su vocera fue doña Pilar Cisneros y salieron un montón de gente que es amiga de nosotros diciendo que ellos, que el país demandaba las soluciones que se requerían, ¿verdad? Y entonces la gente que lo criticaba decía que primero el país no son ellos. Y segundo, ¿verdad? Que tan no son ellos que el país no sabe cuáles son las soluciones que se requieren, ¿verdad? Y entonces, precisamente por eso, ¿verdad? Ante esa incapacidad que tenemos como sociedad para tomar acuerdos y evitar situaciones extremas, que no es la primera vez que nos pasa, yo creo que este 2021 es el año de pagar las cuentas. Ya los costarricenses estamos empobrecidos, entonces una evaluación del 20% lo que hace nada más es pasarnos la factura de un día para otro. Así que este va a ser un año complicado, don Juan Rafael. Yo esperaría que estas variables, que la variable política, que es por la que realmente pasa la respuesta, no es un tema tecnocrático ni de economistas, como ahí sí, usted y yo sabemos qué es lo que se ocupa, pero saber lo que se ocupa no es saber cómo lograrlo. Y ese es el reto, y ese es un reto que le corresponde a los políticos. Pues de nuevo usted, don José Rafael, muy sobrio y muy claro, y en el minuto que queda, ¿cómo lo quiere cerrar? Pero me parece que ya dijo todo o casi todo lo que podía. No, yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Así como somos todos responsables de que la pandemia se controle, ¿sí? Lavándonos las manos, usando máscara, también somos responsables en asumir lo que nos toque de este ajuste que viene. Y si no queremos esa solución nuclear, tenemos que empezar a ceder. No es posible que todos defendamos nuestros privilegios esperando que los demás van a darnos a nosotros la solución. Y quedan unos meses, aprovechémoslos. Tal vez con eso me gasto un minuto que usted me acaba de regalar. A las amigas y amigos les pedimos que precisamente que se laven las manos, que usen todas las medidas de precaución y, oyendo a don José Rafael, que tratemos de asumir las responsabilidades que tenemos, porque nadie las va a asumir por nosotros. Y
la solución nuclear nos caería a todos. No va a caer homogénea, pero nadie se va a salvar. Y con eso los invitamos a que se queden con los excelentes programas de Canal UCR. Muchas gracias, don José Rafael. A usted, como siempre, por la invitación. Thank you.